No creas todo lo que escuchas. A veces son solo mitos. Destructor de mitos. Muy bien, ya les decía y les comentaba desde el inicio que tengo una gran amiga, ella es nutricionista, ya estaba aquí en varias ocasiones. Erika Borbor, how are you? ¿Cómo estás? Hola Bianca, ¿cómo estás? Un gusto volverte a ver hace tanto Qué bestia, tiempo. Dios mío. Aquí te voy a hacer la consulta que tanto te he dicho para que me hagas, porque estoy que quiero hacerme vegetariana y mi hija también. Dios mío santo. Tu hija más. Mi hija más que yo, totalmente. O sea, ella va a ser más vegetariana que yo. En todo caso, en esta ocasión no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar sobre el café, aprovechando que es el Día Internacional del Café. Y hay mucho, Erika, que se habla alrededor. Y queremos, tú como especialista, que nos hables un poquito del café. ¿Cuáles son los componentes? ¿Cuáles son los beneficios? Yo ahorita tomo café todos los días. El café pasado, el café soluble. Bueno, el café, ¿qué tan beneficioso puede ser en nuestra vida o tiene más perjuicios? A ver, perjuicios en sí no tiene, a no ser que te pases la cantidad permitida a diario. ¿Y cuál es la cantidad Ya. permitida a diario? El café, para empezar, es un alimento más. Es un Ok. alimento que puedes consumirlo. Incluso hay productos que hace la industria que tienen cafeína, por ejemplo, más de peor calidad que el café. El café ok. es café puro. En cambio, una bebida que te da alas no es una bebida saludable porque también tiene azúcar, por Estamos tomando ejemplo. una auspicia. O una bebida gaseosa, por ejemplo. Correcto. También tienen cafeína y se las da a los niños sin ningún problema. Ajá. ¿Verdad? Sin- Pero sin leer si le nosotros damos las café, etiquetas. nosotros decimos, uy, no, porque le damos al café a un niño, pero le estamos dando otro tipo de alimentos que también tienen cafeína, incluyendo también el cacao, por ejemplo. El cacao también tiene cafeína. Wow. ¿Por qué pasa eso? Porque simplemente somos bastante simplistas y lo que hacemos es que le damos una atribución específica a cada tipo de alimento. Queremos que un alimento represente algo. La naranja tiene vitamina C, el banano tiene potasio, el café tiene cafeína. Pero así no es. El café tiene muchas otras cosas y sí va a ser diferente de dónde o cuál café consumamos. Es muy diferente el café que es pasado al café que es, por ejemplo, Soluble, en soluble o el descafeinado y el cafeína normal. ¿Cuáles son estas diferencias por entre el ejemplo, café El café soluble y pasado? al café soluble lo que le hacen es que lo hacen líquido y de ahí hacen una serie de procesos en la cual le vuelven a quitar el agua a este café que ya alguna vez fue diluido. Ya, entonces Ya. ahí cuesta menos. También algunas marcas les ponen otras cosas añadidas a ese café soluble, lo cual ya no hace que estés consumiendo un café puro, por ejemplo. Ok, y el Ya. café pasado es la pepa de café. ¿O El cómo café es? pasado el café pasado sí, es el café puro, simplemente molido. Lo puedes también consumir en grano, que también lo consumimos en grano muchas Correcto. veces. Pero sí, de ahí, en cambio... Pero los beneficios de tomar café pasado, por ejemplo. Bueno, lo que pasa con el café es que te da también más energía, obviamente. Tú te tomas el café de mañana y te da más energía. También lo que pasa es que el café, en comparación con, por ejemplo, con el té lo que te hace es que tú puedas ser muchísimo más visual, que tu memoria a corto plazo sea mucho más aguda. En cambio, el café lo que hace es que, perdón, tu memoria a largo plazo. En cambio, tu memoria a corto plazo con el café es mejor y también las actividades que son repetitivas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, que es radio, eso no es una actividad repetitiva, porque tenemos que pensar qué vamos a decir. En cambio, si yo voy a Pilates, ahí yo hago repeticiones, y eso sí me beneficia, en cambio, el café. Ok. En eso yo me hago más ágil. Y también el café se relaciona con un uso del sustrato graso mucho mayor a la glucosa en sangre, por ejemplo. Entonces quemas más grasa Ok. tomando café. Por eso el café, por ejemplo, no se considera doping. El café es permitido. Oh, yo he escuchado incluso que para quemar harta grasa mezclan café con té verde. O sea, en realidad lo que pasa ahí es que se estimula el consumo de grasa del cuerpo. Ah, ya. Ya, Ok. o sea, el cuerpo lo que hace es buscar el sustrato energético a partir de la grasa acumulada, que tenemos bastante, la mayoría de nosotros, y deja a un lado obtener la energía a partir de la glucosa, en este caso. Entonces, en ciertos casos, cuando haces actividad de repetición, por eso también te fatigas menos rápido. También Ok. aguantas más ese dolor que sientes cuando ya vas a algunas repeticiones. Cuando tomo café antes. Cuando tomas café, puede ser durante el ejercicio, antes, durante o después del ejercicio. Hablando del café pasado y soluble o solamente cuando tomo café soluble.
Bueno, estamos O solo hablando, café. ya vimos la diferencia entre el café soluble, Ujú. el café pasado, el expreso, o sea, lo que es la pepa Ajá. molida, sí tiene mucha diferencia la cantidad de cafeína que va a tener. Ok. Entonces, en cuanto a la Ok. cantidad de cafeína que va a tener, por ejemplo, un café instantáneo, en este caso descafeinado, por ejemplo, solo es 1 miligramo de cafeína. En Ya. cambio, un café no descafeinado va a tener 100 miligramos de cafeína. Esa Ya. es la diferencia, tiene hasta 100 veces más Ok. de cafeína un café que no sea descafeinado. Y De ahí cuando me- el instantáneo sí. tiene 40 miligramos, por ejemplo, de cafeína. De ahí el café filtrado tiene de 30 a 40 miligramos también. Ya, y dime una cosa, ¿y El cuáles son? expreso es el que tiene millón. Claro, 200. ¿cuáles son los... ¿qué pasa en mi cuerpo cuando me paso con la cafeína y tomo muchas tazas de café? Bueno, el rango permitido es hasta 200 miligramos Ya, pero dime de en tazas. cafeína. Bueno, ahí más o menos serían unas 3 tazas de Ok. café pasado, Ok. puro, Ok, sin descafeinar. ok. Ese es un rango como que en moderación, que a la gente le gusta usar esa palabra. ¿Y por qué ejemplo. pasa cuando tomo 6? ¿O me Eso paso? también depende de tu tolerancia. Hay personas que se pueden poner muy como que hyper cuando toman Ok. mucho café. Hay personas que no les hacen nada. También hay personas que pueden tomar en la noche y duermen Así perfectamente. es. En Ese cambio, es mi yo, por marido. ejemplo, tomo de noche y yo seguramente no voy a dormir. Ok, Ya, por ejemplo, esas serían un poco las diferencias. Pero de ahí, por ejemplo, el café no es solamente cafeína, ¿no? También es un Ok. alimento más y lo que estás haciendo también ahí. Por ejemplo, tu bebida de referencia siempre debe ser el agua. Pero Correcto. cuando tú, por ejemplo, tomas café, estás dejando de tomar Ah. cola, ok. bebida gaseosa, por ejemplo. Vamos a ir rápidamente a unos mitos y tú me vas a contestar. Te voy a dar unos 10 aproximadamente, así que tratemos de hacerlo un poquito rápido por el tiempo. No, tengo 7. ¿El café es adictivo? Puede ser, sí, sí, te puedes acostumbrar, lo puedes tomar como una rutina. Y sin él, mentalmente te acostumbras y No quieres funcionas. tomarlo todas las mañanas, por ejemplo. ¿El café produce insomnio? Produce insomnio en ciertas personas, como ya vimos. ¿El café deshidrata? No. No deshidrata. ¿El café produce O sea, lo que enfermedad? hidrata es el agua. Ok, Eso podemos decir. Todo Ok. depende, por ejemplo, pero sí, el agua hidrata. ok. No, el café no es que deshidrata, pero no es una No bebida hidratante. hidratante, sino que tiene agua. ¿El Depende de la café concentración. produce...? El café oscuro. Oscuro. Ujú. Eso hay hay tipos de, como en decirlo a los gatitos las razas, así, hay tipos de tipos de café. Ah, ya, ok, pero Pero no. esos son los niveles. Eso depende de la concentración. Por ejemplo, un café expreso sí va a tener Ok. muchísima más concentración que un café pasado y O café muchísima más americano. concentración que un café soluble. Ok. ¿Qué más puedes decir del café ya para ir cerrando, concluyendo? Las personas que consumen moderadamente o que sí lo consumen, sobre todo en personas embarazadas, porque escuchamos mucho en los doctores que no puedes tomar café, máximo una taza, y como que te asustan. ¿Cuál es la realidad ahí? Bueno, también esto empezó más o menos en los 80, en los 90, hubieron muchísimos mitos que salieron, o muchísimos estudios que se han vuelto a reconfirmar, por ejemplo, y se ha comprobado de que una mujer embarazada puede tomar café. Ok. Ya. Lo que rodea el café es el problema. Si El te vas azúcar. a tomar dulces a una cafetería, te vas a reunir porque también es un acto social. Ajá. Ya, puede hacer, pero también, por ejemplo, el café está desarrollado a menor depresión, se dice, pero no es el café en sí, sino es el hecho de que las personas que suelen salir a tomar cafecito con las amigas tienen una mayor relación con más personas, entonces ahí es cuando mejora este estado de depresión, por ejemplo, ¿no? Pero no es el Perfecto. café en sí. En sí. O sea, todo depende. La nutrición es bastante gris. La nutrición no es blanca y negra como todo el mundo la quiere ver. La Depende del nutrición sujeto que esté depende de la enfrente. persona, depende de cómo tú te sientas. Hay personas que, por ejemplo, puede hacerlas, les estimula la digestión también. El café es un estimulante de la digestión, por ejemplo. Ok. Personas estreñidas les suele a veces servir. Chévere. Pero, o sea, sí, la nutrición es hermosa, pero la nutrición es muy compleja. Entonces, dar mensajes a la población es bastante complejo, por ejemplo. Entonces, Darlos como general. sí, o sea, Chévere. por ejemplo, decir yo el café deshidrata, no hidrata, pero, o sea, tiene agua, o sea, me pongo a analizarlo, a ser un poco más crítica y ahí me doy cuenta de que, bueno, si tiene más cantidad de agua te puede hidratar más, pero la bebida de referencia de hidratación Es es el el agua. agua. Erika, ¿dónde te pueden contactar para, bueno, di tu especialidad y dónde te pueden contratar para las personas que estén interesadas? Ya, yo soy Erika Borbor, yo soy nutricionista, soy especializada en nutrición vegetariana, también soy parte del equipo de Dieto un poco, que somos un grupo de divulgación. Justamente el día sábado tuvimos una feria, nuestra primera feria en Guayarte y nos salió divina, bastante esfuerzo, pero salió linda.
Y bueno, eso, también hago radio. ¿Dónde te de todo un contactan? poco. Ya, yo soy Healthy Balance, en inglés, Healthy